como lo dijimos al empezar esta emisión de Noticias Caracol, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declaró la alerta naranja en la ciudad. Así las cosas, habrá cuarentenas sectorizadas estrictas en la capital, de acuerdo con un cronograma que irá del 13 de julio al 23 de agosto. Se anunció también, Catalina, la restricción de la movilidad desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en esas zonas que entran en cuarentena, y ya les vamos a explicar cuáles son los tiempos de esas zonas y cuántas personas y por qué se toma esa decisión, todo con Angie Camacho en breve. Vamos a hablar también de Tasajera porque ya asciende a 26 el número de personas que han fallecido, y de la gran polémica que hay en torno a la ivermectina, que es esta medicina que ha decidido la alcaldía de Cali entregar a las personas que tienen COVID-19. Nuestros periodistas están ya listos para ampliarnos estas y otras noticias. Vamos a volver con Angie Camacho para que nos cuente cómo será la rotación de la cuarentena estricta en la ciudad y por cuáles zonas de Bogotá se comenzará. Así es, Catalina. Mire, básicamente esta alerta naranja comienza desde este lunes 13 de julio y se extiende hasta el próximo 26 de julio. Es decir, estamos hablando de 14 días. Durante ese periodo de tiempo, 8 localidades entrarán en cuarentena absoluta. Serán Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Estamos hablando de que estas localidades agrupan aproximadamente a 2.500.000 personas que deberán entrar en confinamiento absoluto. ¿Pero qué significa esto? Que Bogotá, o que estas zonas, particularmente, mejor dicho, vuelven a la cuarentena absoluta, como en la época del simulacro, donde solamente se podrán salir a la calle las actividades autorizadas. Si usted hace parte de los servicios de salud, si tiene que salir a mercar, si está su trabajo dentro de las secciones decretadas por el gobierno nacional y también por el distrito. El tema del deporte, el tema de las mascotas, todo esto queda absolutamente cancelado. También todas las actividades económicas que ya habían sido aprobadas por el distrito, como la construcción, la manufactura, todas estas quedan totalmente suspendidas. En alerta naranja. La velocidad de contagio del COVID-19 obligó a elevar el nivel de la alarma. En consecuencia, de manera sectorizada, las localidades con mayor contagio entrarán en cuarentena estricta. La ciudad se dividirá en 3 grandes zonas. El primer grupo de localidades, que a partir de este lunes 13 de julio y hasta el próximo 26 de julio estarán en cuarentena, son Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. El segundo grupo de localidades que entrará en cuarentena a partir del 27 de julio y hasta el 9 de agosto serán Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. El tercer y último grupo que entrará en confinamiento estricto desde el 10 de agosto y hasta el 23 de agosto serán Suba, Engativá y Barrios Unidos. Solo 4 localidades no entrarán en cuarentena durante este periodo: La Candelaria, Teusaquillo, Usaquén y Antonio Nariño, debido a los bajos niveles de contagio, lo que no significa que eventualmente no puedan entrar en esa categoría. ¿Pero qué significa cuarentena estricta por ciclos de 14 días? Vamos a cerrar el punto de origen y el punto de destino, para que la gente realmente se quede en su casa durante 14 días con su renta básica garantizada. Absolutamente todo va a estar cerrado. Vamos a suspender la autorización de todas las construcciones privadas que están funcionando en esas localidades, de la industria que haya, del comercio de bienes no indispensables. Se mantiene el pico y cédula en la ciudad. Solo se podrá salir a actividades indispensables como abastecimiento de alimentos, medicamentos o por situaciones de fuerza mayor, y ojo a esto. Vamos a restringir la venta de bebidas alcohólicas en la ciudad de Bogotá, como lo hicimos durante la cuarentena al principio. Y desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, todo el mundo está en su casa. Vamos a tener restricción total de la movilidad en ese horario en las localidades en su respectivo turno de cuarentena estricta. Las personas que vivan en condición de hacinamiento, que estén contagiadas y en consecuencia no puedan pasar la cuarentena en su casa para no contagiar a su familia, hay un plan B ya dispuesto. Vamos a ofrecerle la alternativa de sacarla para pasar la cuarentena, bien sea en hoteles de la ciudad o bien sea en un pabellón designado para ello en Corferias. En materia de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, la ciudad llegó al 85.2%, es decir, solo quedan disponibles 164 camas. En las últimas 24 horas, más de 40 personas ingresaron a las unidades de cuidado intensivo y en las últimas 36 horas, más de 60 ciudadanos.
las alarmas están encendidas. El Gobierno Nacional y el Distrito acordaron que las UCI en Bogotá llegarán a 2.000 en materia de ventiladores para afrontar el pico de la pandemia. Cerca de 550.000 familias pobres y vulnerables recibirán un giro del programa Bogotá Solidaria de 240.000 pesos durante los 14 días. Adicionalmente, se entregarán 150.000 mercados a población vulnerable. 12:40 minutos de la tarde. Entonces, reiterar, Angie, que en esos sectores que entran en cuarentena estricta se acaban, digamos, todos los permisos que se habían otorgado durante este tiempo, lo de la salida a trotar, lo de los parques, todo esto. ¿Por qué se toma esa decisión por sectores cuando estamos en el 85.2% de unidades de cuidados intensivos, según nos dice usted en su informe, y no en toda la ciudad? Claudia López había dicho desde el comienzo que si las unidades de cuidados intensivos llegaban al 75%, se iba toda la ciudad a una cuarentena estricta. ¿Por qué es por sectores? Vanessa, mire, lo primero que hay que decir es que en materia de unidad de cuidados intensivos, ya Bogotá está en alerta roja. ¿Por qué no se toma la decisión de una cuarentena general? Porque las cuarentenas sectorizadas, como se hizo en la localidad de Kennedy y en Suba, han funcionado. Disminuyó la velocidad de contagio. Lo que ha dicho la mandataria es que hay localidades donde hay menos casos, donde la velocidad es mucho menor y no hay necesidad de que todos entremos a un confinamiento total. Cuando hablamos de cuarentenas sectorizadas, estamos hablando de más pruebas, de más testeo, estamos hablando de funcionarios dentro de las localidades. Por eso la alcaldesa considera que no es necesario parar toda la actividad económica de toda la ciudad, hacerlo principalmente en estas localidades del centro y de las del sur, que son las que más número y mayor contagio se presentan justamente aquí en la capital. Angie, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con esos pilotos que se estaban preparando en algunos sectores de la economía y en diferentes localidades de Bogotá? ¿Se suspenden? Particularmente, el próximo fin de semana teníamos el piloto de restaurantes. Este queda suspendido hasta nueva orden. Igual ocurre con los otros pilotos que se tenían proyectados, como es el de parques, como es el de la subida a patios. Todo esto va a quedar cancelado hasta nueva orden, porque lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá es que todos entramos a un confinamiento total. Estamos a 15 puntos de que todas las unidades de cuidado intensivo simplemente colapsen. Hoy tenemos 164 camas solamente disponibles y hay que decir que Bogotá está teniendo un caso promedio de contagios de entre 1.400 y 1.600 al día, y en menos de 48 horas tuvimos 60 personas que ingresaron a las unidades de cuidado intensivo. El panorama, por supuesto, es crítico. O sea, más o menos 30 personas por día están ingresando a unidades de cuidados intensivos. Allí, estas decisiones, ¿cuál es la relación con el pico? ¿Esto está aplazando el temido pico o es que ya estamos en el pico de la pandemia? Lo que ha dicho la Secretaría de Salud es que el pico se tiene previsto para el mes de agosto. Es decir, lo dijo ayer el secretario de Salud. Lo más dramático es que todavía no hemos llegado al pico de la pandemia en Bogotá. La situación es que, como les dije, son más o menos entre 1.400 y 1.600 casos diarios que se están presentando, y por eso es que las unidades de cuidado intensivo que nos había entregado el Gobierno Nacional, particularmente el ministro de Salud, prácticamente y muy rápidamente se fueron agotando por el número de pacientes críticos que todos los días están entrando a las unidades de urgencia. La situación, ha dicho la alcaldesa, y por eso se toma esta medida de fuerza mayor, continuará siendo incluso más crítica. Hoy la alcaldesa en rueda de prensa ha dicho, tendremos que esperar más contagios, más enfermos, más personas en unidades de cuidado intensivo y sobre todo prepararnos para más fallecidos en Bogotá. No se trata de alarmar ante esta situación, es simplemente ese llamado de atención que siempre queremos hacer a todos los televidentes, esas medidas de autocuidado que debemos mantener para evitar justamente eso, ese colapso hospitalario. Angie, gracias. Y desde Montería, el presidente Iván Duque hace algunos minutos se refirió a las medidas adoptadas por la alcaldía de Bogotá. Rubén Darío Bayona, ¿qué dijo el mandatario? Catalina, buenas tardes. El presidente Iván Duque respaldó cada una de las decisiones adoptadas por la administración distrital junto al ministro de Salud, Fernando Ruiz. Dijo que los gobiernos locales pueden contar con el gobierno nacional para hacer este tipo de controles epidemiológicos y de paso ir recuperando vida productiva. Hizo un llamado al autocuidado a los bogotanos y a los colombianos porque una vacuna se va a demorar por lo menos un año. El señor ministro de Salud esta mañana adelantó en la ciudad de Bogotá un puesto de mando unificado donde se acompañaron medidas con las autoridades de la ciudad capital con el fin de hacer controles epidemiológicos en localidades y de hacerlo para seguir quitando velocidad exponencial y recuperando vida productiva. Estaremos con el equipo de expertos, epidemiólogos, infectólogos, ayudándole a todos los gobiernos locales de nuestro país.
Hay que decir que el presidente Iván Duque retomó hoy la agenda regional y está a esta hora encabeza un puesto de mando unificado con las autoridades del departamento de Córdoba, donde también se han aumentado los casos de contagio. Allí entregó 30 ventiladores que serán distribuidos en 9 hospitales. Hay que señalar que en este departamento las unidades de cuidado intensivo por cuenta del COVID-19 ya llegan a un 97%. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.